suele ser un, un poco enredosa si no le sigues muy bien el hilo. Y hablando sobre la patología quirúrgica, no siempre el tratamiento va a ser quirúrgico. Muchas veces el tratamiento, la compensación de estas patologías cede con el manejo médico. Sus indicaciones de la tiroidectomía son muy precisas. En los últimos años se ha venido cambiando el paradigma de cuestión de la patología quirúrgica de tiroides. Entonces, y también la tiroides sería como, o la patología de tiroides sería como la patología endócrina por excelencia, ¿no? Si entendemos cómo funciona la función tiroidea en su conexión con la glándula hipófisis y los feedback que hay, prácticamente adentrarnos a las patologías endócrinas va a ser un poquito más fácil, ¿sale? Entonces, después de esta pequeña introducción y de la importancia de esto, damos inicio a la clase. El contenido de esto, o qué es lo que queremos aprender el día de hoy, me dicen, a ver, ¿si se escucha? Sí, sí se escucha. Va, muchas gracias. Entonces, vamos continuando. Oscar, pues espero que pueda solucionar eso. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a tratar de repasar? La definición de lo que es eso, la anatomía, métodos diagnósticos, cuáles son las enfermedades benignas y qué conclusiones podemos sacar a todo eso. Como en todas las clases lo hemos venido comentando, cualquier duda que se presente, vamos a hacer ciertas pausas durante la clase para que las puedan externar y con claro gusto, si se puede, pues las contestaremos, ¿no? Entonces ahí me dejan la pregunta o el comentario en la cajita de respuestas y continuamos con la clase. ¿Sale? Entonces, ¿por qué son estos? Bueno, en el griego antiguo, la palabra tiroides, que es de donde viene su raíz etimológica, quiere decir tiros, que es escudo, y eidos, que es forma, ¿no? Como tal, quiere decir, la traducción en el español sería en forma de escudo. Esto es porque la glándula tiroides está situada de frente a la tráquea, que la cubre por sus dos porciones, en sus dos caras laterales, y tiene un istmo que las une, dando forma de un escudo. Es por eso que este nombre. Bueno, pues no sé si lo había comentado, yo soy de Guadalajara, soy egresado de la Universidad de Guadalajara y pues como buen tapatío, pues bueno, soy chivermano, ¿no? Representativo de estos escudos para darle cierta jiribilla al tema de la definición de esto, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál es la importancia de la patología de tiroides? Este es un conjunto de patologías, como les comentaba. La cirugía no va a ser el método quirúrgico de elección en todos los casos, pero sin embargo, sí vamos a tener ciertas indicaciones en las cuales vamos a implementar un método quirúrgico. ¿Cuál es la importancia de esto? El nódulo tiroideo, su diagnóstico, ¿cómo vamos a llegar a él? ¿Cuándo vamos a solicitar TSH o cuándo la TSH es de importancia? ¿Cuándo siempre? ¿En qué momento pedimos un ultrasonido? ¿Cuándo es recomendado una gamografía? ¿Cuándo vamos a suplementar con levotiroxina? Es de aquí que tenemos la importancia de un abordaje del nódulo tiroideo. ¿Qué información nos puede dar el ultrasonido? Nos va a hablar de la anatomía, de la morfología, buscando cambios como cuáles, calcificaciones, un cambio en la vascularidad de la, de la hormona, de la glándula, cambios en la ecogenicidad que nos hablen de un cambio en el patrón del parénquima de la tiroides. Nódulos, ya sea uno, de qué aspecto, si es quístico, si se parece mucinoso, si hay calcificaciones dentro, si son varios los que se encuentran en la tiroides, el tamaño, que si nos puede hablar de un bocio, que también nos interesa la gamografía para ver el correcto funcionamiento anatómico de la tiroides, que esté produciendo las hormonas tiroideas como deben de ser, que haya adecuada captación de yodo. ¿Esto cómo se hace? Con Tecnesio 69 se marca la glándula tiroides y depende de la captación que tenga, podemos darnos cuenta de la funcionalidad que tiene. Si tiene una funcionalidad elevada, pues bueno, estamos hablando de un hipotiroidismo y eso nos puede dar un bocio nodular que con el ultrasonido ya estamos prácticamente haciendo el diagnóstico. O si es una gamografía o un nódulo este, caliente que tiene aumento perdón, si es caliente, puede ser un bocio. Si es frío, son cambios que nos pueden hacer sospechar de cáncer. Es por eso que en estas patologías, con hipotiroidismo principalmente,
y cambios anatómicos es recomendado una biopsia para descartar procesos malignos. ¿Cuándo vamos a utilizar la cirugía como método de elección? Pues bueno, en la clase pues vamos a hacer un poco de énfasis en la cirugía, pues, porque yo soy me cirujano en formación, entonces es por eso que es la dinámica o el planteamiento que se les da a estas clases. Va a ser falla de la control tiroidea, un crecimiento excesivo, como les comentaba, el riesgo de cáncer, ¿no? Es una patología un poco compleja, pero si la logramos entender, es muy fácil seguir los algoritmos diagnósticos y la cirugía de tiroides también tiene su grado de complejidad y tiene sus cuestiones técnicas. Recordando un poquito de la anatomía, en la imagen de abajo, podemos ver que está formada por dos lóbulos, uno derecho y uno izquierdo. Aquí lo tenemos, el derecho y el izquierdo, están en su curso. El derecho y el izquierdo siempre está conectado con el istmo y en pocos pacientes, alrededor de un 20 al 25% van a presentar un lóbulo piramidal. No siempre se encuentra, no se encuentra en todas las personas, pero es necesario que lo reconozcamos. Dentro de la glándula tiroides vamos a encontrar la glándula paratiroides, que su funcionamiento es más mineral-óseo, el metabolismo del calcio, que es una patología totalmente diferente, ¿no? Con múltiples causas. Está alrededor de la cuarta y la quinta vértebra cervical y está frente a la tráquea en forma de un escudo, que por eso se le llama en forma de escudo, porque parece que la está cubriendo. Recibe su irrigación de dos arterias pares, las arterias tiroideas superior e inferior. Las arterias tiroideas superiores se van a dividir al momento de entrar a la tiroides en dos, en una rama anterior y una rama posterior. La rama anterior se va a anastomosar con la rama anterior de la arteria superior de la tiroides y la rama posterior se va a anastomosar con la rama posterior inferior de la tiroides. Pues, como lo podemos ver aquí en la imagen, aquí es rama de la carótida, viene la arteria tiroidea, aquí en este momento se divide en arteria anterior y la arteria posterior. Como pueden ver aquí, hace una arcada que se anastomosa con la arteria superior del lado ipsilateral y la rama posterior va a descender hasta anastomosarse con la rama inferior. Como lo vemos aquí, la rama inferior de la arteria tiroidea viene de la arteria subclavia. Muchas veces podemos encontrar la arteria tiroidea IMA, no es la ley, pero puede haber sus excepciones y este viene del callado óptico, ¿sale? ¿Y cuál es la importancia de esto? La complejidad es que por aquí, por el entrecruce de la arteria carótida y de la arteria tiroidea, viene el nervio laringo recurrente. Este nervio va a dar inervación a la laringe y la faringe, y lo que nos va a provocar es que si lo lastimamos va a tener el paciente con problemas de ronquera o de disfonía, y si llegamos a lastimar ambos lados vamos a tener una inoperancia de las cuerdas vocales con una dificultad de la respiración y el paciente va a tener que estar traqueotomizado prácticamente de por vida. ¿Sale? Entonces, esto es la importancia o la complejidad de la cirugía. Y pues bueno, todas las estructuras adyacentes que nos encontramos en el cuello, la tráquea, el esófago, la carótida, las venas yugulares, es por eso que tiene su complejidad, ya que están muy bien cubiertas por dos fascias que ahorita los vamos a ver y el espacio es un poco Pero reducido. ¿Sí? ¿Hay un si no comentario? no tienes esas pica locas, ¿cómo se llama? Entonces, ¿qué quieres? Bueno, parece que hay un errorcillo, ¿no? Va, bueno. Entonces, continuando, es, la sospecha clínica de una patología de tiroides viene encaminada perdón, el estudio básico de la patología de tiroides viene encaminada a la sospecha clínica. Con un buen interrogatorio y una buena exploración física, sin echar mano de algún estudio de laboratorio o de imagen, podemos llegar a un diagnóstico presuntivo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Primeramente, explorar la tiroides, ver de qué tamaño está, si tiene aumentado el grosor de la tiroides, si está indurada, si no está indurada, si hay dolor a la palpación o si no hay, si palpamos múltiples nódulos o solamente o ganglios,
o solamente lo encontramos aumentado de tamaño. El aspecto físico de la paciente, revisar si no hay exoftalmos, que nos puede estar hablando de una posible enfermedad de Graves, la coloración de las piernas, hablar de la sintomatología propia de la tiroides, ya sea un hipo o hipertiroidismo, dependientemente de cada uno, pues un aumento en el consumo, la disminución del apetito, una intolerancia al frío, intolerancia al calor, pérdida de peso o aumento de peso en caso de hipotiroidismo. Entonces, en conclusión a esto, esta diapositiva es importante porque tenemos que reconocer que la sospecha clínica es fundamental en el abordaje de la patología de tiroidea. Una vez que ya tenemos nuestra sospecha clínica, pues bueno, ya es que hacemos un abordaje un poquito más dirigido con las pruebas anatómicas, funcionales e inmunológicas. La estructura y la morfología es importante que las valoremos y las vamos a ver en el ultrasonido y con una gamografía o una biopsia. Tenemos las pruebas funcionales, que es el grado de producción de hormonas tiroideas. Aquí vamos a medir la TSH y las hormonas tiroideas libres. Y las pruebas inmunológicas, la detección de anticuerpos. Las enfermedades tiroideas más comunes tienen un componente inmunológico o reumatológico en parte de su fisiopatología, y el diagnóstico se hace con la detección de anticuerpos específicos para esa enfermedad. Entonces, está muy estudiado el protocolo y es por eso la importancia y radica la importancia de esta patología. ¿Sale? Tenemos aquí la ecografía tiroidea. Aquí podemos ver cómo se encuentra una tiroides aparentemente sana. Se ve un parénquima homogéneo con las mismas ecogenicidades. Aquí vemos la tráquea, aquí está el istmo. ¿Y qué es lo que vamos a ver y qué vamos a valorar? Pues bueno, en caso de valorar los lóbulos, la anatomía normal, si tienen nódulos, el tamaño y cuántos son, los márgenes, si son márgenes regulares, si son márgenes irregulares, la ecogenicidad, que no hay unos cambios en el parénquima que nos esté hablando de una infiltración, este, o un cambio en el parénquima, ya sea por una infección que nos esté provocando una cicatrización, con una sustitución de tejido por tejido fibroso, o un cáncer, también lo podemos sospechar con un ultrasonido. Las calcificaciones importantísimas, cuando veamos una calcificación en un ultrasonido de tiroides, pues bueno, eso nos puede hacer pensar de un posible patología maligna que requiere un estudio este, pues rápido, ¿no? El patrón de la vascularización, la vascularidad normal de la tiroides, como ya la mencionamos, si llegamos a ver venas aberrantes o una hipervascularidad periférica, una área diferente de la ecogenicidad, pues bueno, nos podemos estar hablando de que ahí hay una lesión con cambios de su patrón de vascularización. Es por eso que la ecografía es el primer estudio de imagen que vamos a solicitar en el abordaje clínico de una patología tiroidea. ¿Sale? Aquí es lo que les comentaba. Aquí tenemos la glándula, tenemos un parénquimo similar con una escala de grises prácticamente igual. No hay cambios ni brincos entre uno y otro. Podemos ver aquí los vasos, la carótida y la yugular, y aquí tenemos la tráquea como lo vimos en la diapositiva anterior. Y a comparación de esta, podemos ver que aquí no se alcanzan a ver bien los grandes vasos, que nos está hablando de una compresión. Podemos ver cambios en la escala de grises, en la congenicidad del parénquima. Podemos estar hablando de una infiltración, de que no sabemos. Es por eso que en estos casos es indispensable la biopsia por aspiración de aguja fina o BAF, con su abreviación. Podemos ver que hay aquí ciertos cambios que parecen este, imágenes anecoicas que nos están hablando de calcificaciones, y esta es una imagen muy sugestiva de un proceso maligno de tiroides. Aquí tenemos podemos ver aquí los cambios que encontramos aquí en el lóbulo derecho. También se alcanzan a percibir los cambios en las densidades que muestra el ultrasonido. Entonces, por eso que es importante este, este estudio, ¿no? La ecografía, ¿cuándo va a ser importante? En el estudio del bocio y los nódulos tiroideos. Sale cuando veamos una alteración, en este caso, siempre importantísimo tomar un ultrasonido. Cuando no es necesario o indispensable, pues bueno, en el hipertiroidismo y en el hipotiroidismo.
perdón, ¿cuándo es indispensable en el hipertiroidismo? Porque normalmente los nódulos o los bocios son los que nos van a dar un hipertiroidismo, las patologías benignas y las patologías malignas normalmente se presenta con un hipotiroidismo. Y lo que más se presenta en nuestro país es un hipotiroidismo. Es por eso que siempre no siempre solicitamos un ultrasonido. ¿Y esto es por qué? Porque el principal causa de hipotiroidismo es por deficiencia de yodo, ¿no? Entonces, aunque es lo más común, la causa más común es por cáncer, pero siempre tenemos que valorar la morfología de la tiroides en un paciente que presente hipotiroidismo. En un paciente que presente hipertiroidismo, se lo puede solicitar, claro que sí, te va a brindar información, pero no nos va a ayudar tanto en cuestión de diagnóstico. Esto nos puede ayudar en cuestión de valorar si no está el crecimiento, para valorar si no está comprimiendo órganos vecinos, estructuras adyacentes que nos vayan a provocar una sintomatología posterior o secundaria a esta. En la biopsia de aspiración con aguja fina, esto es hay de dos maneras, puede ser de una jeringa normal, en el cual se localiza la lesión en la tiroides y se aspira, o jeringas que provocan vacío. Esto es para aspirar las células y valorar bajo un microscopio si tiene algún patrón previamente ya identificado, ¿no? En la literatura tenemos el- los cuerpos de Samoma, que esto es patognomónico de un cáncer de tiroides, y esto es importante en la cuestión del diagnóstico de enfermedades tiroideas. ¿Cuáles son las pruebas funcionales? Las pruebas de laboratorio, las que mayormente vamos a solicitar, la TSH, importantísimo, la primera, con esta podemos empezar a hacer diagnóstico. Tenemos una TSH elevada, esto nos está hablando que la hipófisis, la hormona que la produce, está trabajando de más. ¿Sale? ¿Y por qué va a trabajar de más? Porque tenemos las hormonas periféricas, que son la T4 y la T3, que estas se producen en la tiroides bajo el estímulo de la TSH. Entonces, lo que nos está indicando es que tenemos un aumento de la TSH con una disminución de la T4. La glándula hipófisis está funcionando bien, pero la glándula tiroides no está funcionando bien, porque los niveles de hormona no están al nivel o al porcentaje de los niveles de TSH. La T4 en el 100% se va a producir en la glándula tiroidea y el T3 el 20%. El 80% restante de la T3 libre se va a transformar de T4 a T3 de manera periférica en el torrente sanguíneo. Los niveles normales de TSH son de 0.5 a 5 microunidades por litro. Y aquí tenemos cómo se pueden interpretar los estudios de hormonas tiroideas. Si tenemos un hipotiroidismo primario, en donde el problema principal está en la glándula tiroides, como les comentaba, vamos a tener la TSH elevada y unas hormonas tiroideas periféricas disminuidas. En cambio, en el hipertiroidismo primario tenemos un aumento de las hormonas periféricas, un aumento de las hormonas periféricas con una disminución de la TSH. Algo está hiperestimulando la tiroides, que no necesita de la TSH para producir las hormonas. Es por eso que estas disminuyen y estas aumentan. Hay ciertas variantes, como el hipotiroidismo secundario, que nos habla de que la glándula tiroides aparentemente está sana. Lo que está deficiente es un problema a nivel de la glándula hipófisis, que no está produciendo la TSH. Asimismo, en el hipertiroidismo secundario tenemos la misma clínica, la misma sintomatología, pero vamos a encontrar todas las hormonas elevadas. ¿Por qué? Porque hay un aumento en la producción de la TSH, y como la hormona tiroidea está sana, está produciendo las hormonas al nivel que la TSH se lo solicita. Los cuadros subclínicos nos hablan de que tenemos un aumento de la TSH, pero la hormona tiroidea todavía es capaz de regular ese aumento, y tenemos unos niveles de hormonas normales. Normalmente en estos pacientes no son sintomáticos, y hay un cambio en el paradigma. Antes se decía que este tipo de pacientes, como no eran sintomáticos, no requerirían tratamiento, pero se ha visto que estos pacientes, aunque al principio son sintomáticos, con el tiempo pueden desarrollar ya sea un hipotiroidismo o un hipertiroidismo. En el caso específico del hipotiroidismo subclínico, actualmente ya se recomienda la sustitución con levotiroxina.
La gamografía. Esta nos va a detectar la síntesis de hormonas tiroideas, más no su liberación. Su liberación las vamos a ver con las pruebas de sangre y la producción, la síntesis nos va a ayudar la gamografía. Esta está indicada cuando tenemos unos nódulos sospechosos a malignidad y la TSH baja. Estamos viendo un área específica de la tiroides con un cambio en su morfología, una imagen, una tumoración que no debería estar ahí y nos está provocando una alteración en su funcionalidad. Estos son datos que nos hacen pensar en un proceso maligno. Antes, esta prueba se hacía con un radioisótopo, un yodo 123, actualmente se hace con tecnesio 99. ¿Y cuáles son sus aplicaciones? Pues bueno, nos va a ayudar a detectar nódulos, tiene una valoración funcional para ver la síntesis de las hormonas, masas ectópicas, muchas veces puede haber residuos de hormonas tiroideas o también puede haber un aumento o un crecimiento excesivo de la tiroides que tengamos una porción de tiroides intratorácica, ¿no? Entonces esto también nos ayuda para ver masas ectópicas de tiroides. La valoración pre y post tiroidectomía, importantísimo en los pacientes que se realiza tiroidectomía por un cáncer en el cual debemos de asegurarnos de tratar de remover la mayor parte del tejido tiroideo posible, pues bueno, pre y postquirúrgicamente nos va a ayudar a hacer una comparación de lo que había y de lo que quitamos. El seguimiento después de la cirugía o del tratamiento con un cáncer y o en sospecha de una metástasis de tejido tiroideo que se va a pintar con el tecnesio 99 para realizar la gamografía y ver a dónde se fueron esas metástasis en caso de que ya tengamos el diagnóstico de un cáncer. Normalmente aquí tenemos una gamografía, esta es una escala en una escala de grises en blanco y negro y esto nos ayuda a ver a la captación. Aquí estamos viendo que aquí está la hormona tiroidea, solamente vamos a ver esta imagen en el cuello, si no vemos una imagen parecida, esto no, descartamos que hay una masa ectópica, vemos que hay una adecuada captación, siempre la captación va a estar aumentada en el centro y va disminuyendo conforme se acerca a la periferia. Entonces vemos que hay una buena captación de tecnesio. Y después hay que ver su funcionalidad. ¿Cómo va a ser? Cuando está normal se dice que es eufuncionante o normofuncionante. Cuando son hiperfuncionantes se les llama nódulos calientes y cuando son hipofuncionantes pues se les llama fríos, ¿no? Entonces cuando tengamos una TSH baja normalmente van a ser hipofuncionantes o fríos y tenemos que en un ultrasonido vemos que es un nódulo sospechoso, pues bueno, eso necesita o es indicación de una biopsia. Y aquí tenemos su funcionalidad, como les comentaba, tiene una adecuada síntesis, tiene un aumento de síntesis en la periferia, que es donde se acumulan las glándulas especializadas en la producción de las células, y como se va acercando a la periferia, va disminuyendo la intensidad de captación, ¿no? Ok, perdón, aquí tenemos una tiroides normal, que es así como la vamos a ver. Como les comentaba, más intensa en el centro, se va enfriando mientras llega a la periferia, no vemos tejido glandular en otras áreas, lo que vemos aquí, pues bueno, son las glándulas submaxilares y que también tienen cierta captación y aquí estamos viendo una captación poca o nula, ¿no? Esto nos habla de una tiroiditis. ¿Qué es lo que pasa con las tiroiditis? Hay una inflamación de la glándula tiroides y como cualquier lesión o inflamación, posterior a esa va a haber un tejido cicatrizal. Y este tejido cicatrizal prácticamente está sustituyendo el tejido que produce hormonas tiroideas por fibrosis, una cicatriz. Entonces, poco a poco la tiroides se empieza a hacer fibrosa e hipofuncionante. Y es por eso que en la captación lo vamos a ver poco o prácticamente nada. En la enfermedad de Graves, que es un bocio difuso, que es la principal causa de hipertiroidismo, que tiene un componente inmunológico, porque lo que estimula la tiroides para un aumento, una sobreproducción de hormonas tiroideas o un sobrefuncionamiento, no es la TSH como tal, sino es un anticuerpo que es muy parecido a la TSH, que encaja en el mismo receptor y esto hace que produzca, se ponga a funcionar la tiroides, aunque no esté como, lo podemos definir como un farsante, alguien que no es, pero lo está haciendo, ¿no? Y cuando tenemos un adenoma hiperfuncionante, pues bueno, vamos a ver que solamente una región
predomina en la producción de, sí, hormonas tiroideas o del funcionamiento tiroideo, y el resto de la glándula tiroides está prácticamente nulo, porque todos los recursos, todo el yodo está llegando al adenoma hiperfuncionante, ¿no? Estas son las razones por las cuales es importante la gramografía. Y tenemos una pregunta de Brice Gall, que dice que si esto es igual a la captación fría, claro, la captación fría sería como la tiroiditis, en la que la captación es baja o nula. Y la captación caliente podríamos ver como aquí en la tiroiditis de Hashimoto, perdón, en la enfermedad de Graves o en un adenoma hiperfuncionante, se podría considerar como caliente. De nada. ¿Sale? Entonces continuamos. Las pruebas inmunológicas, tenemos los anticuerpos, principalmente antiperoxidasas. Estos son preguntas de todos los exámenes, en la mayoría de los exámenes de endocrino que he hecho. Esta es pregunta siempre. Los anticuerpos antiperoxidasa, importantísimo, los anticuerpos antitoroglobulina y los anticuerpos frente al receptor de TSH, el más común es el TSI. ¿Sale? Las enfermedades tiroideas autoinmunes, pues es la enfermedad de Graves, la tiroiditis de Hashimoto y la tiroiditis silente. Bueno, y antes de continuar con otras enfermedades o las otras patologías de tiroides, espero que les haya quedado un poquito claro cómo es esto de la patología de, de tiroides. Principalmente, qué es lo que cómo nos vamos a presentar o cómo se va a desarrollar la sintomatología o la patología de tiroides, ya sea que sirva para su práctica médica o porque este, práctica profesional o conocen a alguien que tiene este tipo de problema. Primero, se tiene que valorar, se tiene que hacer una exploración física para ver el tamaño, las consistencias y si hay nodularidad o no en la tiroides. Se palpa y con los antecedentes para ver la clínica relacionada a la alteración tiroidea, como sudor excesivo, disminución de peso, caída del cabello, piel delgada, uñas quebradizas, intolerancia al frío y que no poder dormir, que nos hablan de una patología más relacionada al hiperfuncionamiento de la glándula tiroides y con un aumento del peso, aumento del sueño, ansiedad, depresión, intolerancia al calor. Pues bueno, esto nos estaría hablando de un cuadro de hipotiroidismo. Como les comentaba, ahorita vamos a ver, lo más común es que en la población mexicana, lo más común es un hipotiroidismo por deficiencia de yodo o ya sea por otras razones. Posterior a eso, vamos a solicitar las pruebas de tiroideas. ¿Cuál es importante? La TSH principalmente, T3 y T4 libre. Con eso ya vamos a hacer un diagnóstico y ya vamos a tener un 80% de nuestro diagnóstico, porque ya sabemos que hay una alteración en la morfología de la tiroides que está teniendo repercusión o no en su funcionamiento. Y ahí es donde vamos. Si tiene un hipertiroidismo, vamos a solicitar un ultrasonido para valorar, porque lo más común en estos casos es que se presente con un bolsio multinodular o un adenoma hiperfuncionante, que la mayoría de las veces son procesos benignos, ¿va? Entonces se realiza el ultrasonido, vemos que solamente son pequeñas, tumoraciones en un solo lóbulo o en los dos lóbulos, o solamente es una tumoración, un aumento de la ecogenicidad que nos habla de una adenoma hiperfuncionante. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Pues bueno, vamos a valorar si tienen sospechas de malignidad o no, hacemos la toma de la biopsia. En este caso, si no hay sospecha de malignidad, lo que sigue es la gamografía. Si es hiperfuncionante, pues bueno, prácticamente ya tenemos nuestro diagnóstico y lo que seguiría sean las pruebas inmunológicas, nomás para confirmar una enfermedad de Graves, que es lo más común. Y es así como llegamos al diagnóstico. Como les comentaba al principio de la clase, para llegar a hacer el diagnóstico está muy escalonado y ya está muy normado. En su contraparte, tenemos un hipotiroidismo. Realizamos las pruebas de TSH, diagnosticamos un hipotiroidismo y se realiza un ultrasonido. Revisamos el ultrasonido, si la glándula tiroides está aumentada del tamaño, en la exploración física nosotros la notamos muy aumentada de tamaño. Pues bueno, con eso ya tenemos un diagnóstico de bocio, suplementamos y paciente curado. Pero si en el ultrasonido vemos ciertos cambios en la morfología,
Si vemos calcificaciones, si vemos cambios en la vascularidad, tomamos nuestra gamografía. Si la gamografía nos dice que es una lesión hipofuncionante o una lesión fría, es indicada una biopsia por aspiración de aguja fina para poder hacer el diagnóstico en caso de que la sospecha clínica sea una patología maligna. ¿Sale? Entonces, hasta aquí sería como la primera parte de la clase. No sé si tengan alguna duda antes de continuar con las demás patologías. Bueno, parece que no. Entonces, pues, de todos modos, si surge alguna duda, ahí me la dejan y continuamos. Vamos a hablar el ultrasonido. Si ya tenemos el diagnóstico de hipotiroidismo, en este caso sí sería, ok. Vamos con la primera. En caso de que un paciente con síntomas de hipotiroidismo antecedente familiar de primer grado de CA de tiroides esté indicado el ultrasonido, pues bueno, sí está indicado el ultrasonido, aunque en este caso lo primordial sería primero, o sea, hacer la gamografía. Según la normativa es primero la gamografía para valorar la lesión, si es una glándula hipofuncionante en su totalidad o solamente hay una porción hiperfuncionante y posterior a eso se haría la toma de biopsia. Normalmente, pues está muy normado la toma de ultrasonido porque eso nos ayuda a valorar si hay un nódulo, si es un bocio solamente, para llegar al diagnóstico. Está bien indicado, normalmente sí se solicita, pero lo ideal sería tomar una gamografía. Normalmente en nuestra práctica clínica, pues siempre solicitamos el ultrasonido y en este caso, de que si no hay un aumento de tamaño, pero por los antecedentes de un CA de tiroides, sí sería recomendado para valorar los datos malignos en un ultrasonido. Y cuando tenemos TSH baja, pues bueno, normalmente, bueno, no normalmente, la TSH se produce en la glándula hipófisis. Esta glándula hipófisis se encuentra en el cerebro, está pues en medio de los ojos, detrás de la nariz, en una estructura ósea que se llama la silla turca y va a producir TSH. Esa TSH viaja por el torrente sanguíneo hasta llegar a la tiroides. Hay unos receptores, llega ahí la TSH, estimula la tiroides para que produzca y libere T3 y T4, más T4 que T3. Cuando la tiroides capta que ya lanzó la suficiente hormona, se le llama un feedback negativo, una retroalimentación negativa y le dice a la hipófisis, ya párale, hasta con esto tengo, con eso estamos bien. Y cuando siente que le falta, manda un mensaje para decir, aviéntame más TSH para producir. Cuando tenemos TSH baja, cuando hay un estado que está alterando o un estado hiperfuncionante de la tiroides, normalmente, lo que nos dice que es un hipertiroidismo. Porque entonces, esto es qué es lo que pasa. Algo externo a la TSH producida en la hipófisis nos está hiperestimulando la tiroides y hay mucha hormona tiroidea en el torrente sanguíneo y le llega la señal a la hipófisis y dice, no, aquí tenemos mucha hormona tiroidea y su mecanismo de compensar es disminuir la producción de TSH. Pero pues normalmente esto no funciona porque no es la TSH lo que nos está provocando esto, sino es un agente externo a esto, ¿sale? Entonces, ese es por eso en esta retroalimentación negativa que hay en el complejo hipófisis tiroides que nos hace que nos baje la TSH. ¿Sabes en qué caso se nos va a presentar? Pues bueno, es uno de lo que vamos a valorar o que lo que vamos a ver ahorita en la clase. Socorro, no sé si con esto haya resuelto un poquito tu duda o te dejé peor. No sé si me pude dar a entender la idea. Si tienes tiroglobulina de 277, hay que ir con un endocrinólogo, que son los expertos en esto, ¿sale? Ahorita más que una
una consulta, tenemos esto es más de una clase, ya si hablamos de niveles y todo eso, es importante correlacionarlo mucho con la clínica porque los niveles de laboratorio varían, ¿no? Dependiendo la calibración de los equipos o no, ¿sale? Entonces, sería ver por qué la tiroglobulina se utiliza mucho en el abordaje de la enfermedad de Graves. De nada. Bueno, ¿qué es el bocio? El bocio es un aumento del tamaño de la tiroides. Es una tiroides aumentada. Y lo podemos subclasificar con difuso o nodular. ¿Cuál es el difuso? Cuando toda la hormona tiroidea está aumentada de tamaño. Y nodular cuando solamente son unas pequeñas porciones, unos nodulitos chiquitos, los que se encuentran alterados. Y después lo podemos subclasificar como tóxico o no tóxico. Tóxico cuando es hiperfuncionante y no tóxico cuando es normo o hipofuncionante. Entonces aquí te podemos poner nombre, apellido, apodo, dirección y código postal al bocio, ¿no? Tenemos el bocio, difuso, nodular, tóxico y no tóxico. El no tóxico, cuando es difuso, se le puede, o es difuso o simple, puede clasificarse como endémico, esporádico, que es lo más común. Las tiroiditis, que se van a presentar como un bocio no tóxico, va a ser una tiroiditis aguda, subaguda, de Kerbani y de Hashimoto, que la tiroiditis de Hashimoto es la principal causa, la segunda principal causa de hipotiroidismo en nuestro país, o cuando es nodular, normalmente es uninodular, es un quiste o un nódulo simple de tiroides, que ese si no tiene cambios se puede biopsiar, si todo está bien, se puede continuar con vigilancia. Si hay crecimiento, se realiza tiroidectomía, si no hay crecimiento, se puede dejar ahí y no pasa nada. Y cuando es tóxico, pues bueno, si es un aumento, un aumento difuso, es una enfermedad del Graves. Cuando es nodular, es un adenoma tóxico. Y es por eso que es importante que cuando es hipertiroidismo y hipotiroidismo, los pasos diagnósticos y la importancia de la gammagrafía en estos casos. Aquí tenemos, como les comentaba, es la hiperplasia o la hipertrofia del tejido glandular, que no sea por un proceso infeccioso o un proceso neoplásico. El endémico se puede decir que es endémico cuando afecta al 10% de la población específica, o sea, como aquí en Colima, el 10% de la población de Colima tiene bocio, pues bueno, estamos hablando de un bocio endémico, ahí se utilizan estudios poblacionales para ver cuál es la causa o por qué hay una deficiencia de yodo. Y cuando es esporádico, normalmente es transitorio, se cura solo con el paso del tiempo y es más frecuente en mujeres. ¿Esto por qué? Porque las cuestiones hormonales, los problemas inmunológicos, pues normalmente son más comunes en mujeres, la toma de medicamentos. El 90% del bocio endémico se va a dar por un déficit de yodo. Es por eso que la sal de mesa que utilizamos por norma oficial mexicana, está yodada y fluorada, ¿no? Para la protección de la dentina de los dientes y para evitar el hipotiroidismo. Y los otros factores, que es la causa más común de los esporádicos, puede ser alimentarios. La literatura refiere que la remolacha, yo en lo personal, pues creo que no conozco la remolacha con ese nombre, no sabría qué sería. Fármacos, litio es de lo más común que nos va a dar un hipotiroidismo. Los contrastes yodados que saturan mucho la tiroides, que la aturden en palabras burdas y que nos va a provocar una acumulación de hormonas tiroideas y por eso hay un aumento en su densidad, ¿no? La administración crónica de yodo y la miodarona con un antiarrítmico y al alcoholismo crónico, también por las cuestiones nutricionales, va a haber una disminución en la absorción de yodo, y es muy diferente en cuestión del bocio endémico, que pues el 10% de la población debe estar afectada, pero sí también es un déficit de yodo, pero por alcoholismo. ¿Cómo vamos a identificar el bocio simple? Pues bueno, es un aumento homogéneo, toda la glándula tiroides va a estar aumentada. Normalmente cuando son pequeños pasan desapercibidos o son asintomáticos. Por otra cosa se diagnostican, se estudian, si todo está bien, ahí se deja, no pasa nada. Cuando son grandes, como en el bocio endémico, ¿cuál es la importancia? ¿Dónde radica el problema en esto? Que nos pueden comprimir estructuras adyacentes. ¿Cuáles son? Las que ya mencionamos: tráquea, esófago, carótida, vena yugular
y puede estar comprimiendo el nervio laringo recurrente que nos va a provocar una ronquera. El paciente va a tener cambios en el grosor, en el tono de su voz y normalmente en estos casos está relacionado a las neoplasias. Va a tener en cuenta esto. Tenemos que puede crecer tanto que nos afecte el retorno venoso en y que el paciente le provoque, un desmayo, un síncope al momento de levantar las manos por compresión, y esto se le llama síndrome de Pemberton. Pueden tener disnea por compresión de la tráquea, disfagia por compresión del esófago. ¿Cuál es el tratamiento? Pues bueno, la tiroidectomía en estos casos por descompresión. La OMS, como es, como es un problema endémico en muchos lugares, tiene una clasificación de la OMS. El grado 0 es que la glándula tiroides está normal. El grado 1, la glándula tiroides está palpable, aumentada de tamaño, pero no es visible con el cuello en extensión. Sale ese aumento, nomás se puede ver y pues bueno, sí se palpa un poco aumentada de tamaño. La 1B es cuando el bocio la glándula es palpable y es visible en el cuello en extensión. Cuando al paciente le podemos ver bien, identificar bien los márgenes de la tiroide en el cuello en extensión, estamos hablando de que es un bocio simple 1A. Entonces, esto es como que haciendo un paréntesis en la clase, lo importante que es la exploración física, los antecedentes de una paciente. En el interrogatorio y en la exploración física nos llevamos el 80% de las herramientas que necesitamos para hacer el diagnóstico. ¿Vale? Entonces, esto es importantísimo porque así no perdemos tiempo en tratar la enfermedad, no hacemos perder dinero al paciente o a la institución y pues prácticamente lo mejor que puede pasar al paciente es que le ofrezcamos un tratamiento oportuno y adecuado. ¿Sale? Entonces eso es importantísimo. En el grado 2 es un bocio visible con el cuello en posición normal, nos llega el paciente, nos cuenta que siente el cuello en el track, que tiene, a veces siente dificultad para tragar o para deglutir al momento de respirar. Hoy en la consulta vimos un paciente con un bocio, un paciente que le quitaron, le hicieron una hemitiroidectomía por cáncer, no la suplementaron con levotiroxina y la otra mitad de tiroides que quedó, pues se hiperplasió, se aumentó de tamaño para contrarrestar la ausencia y ahorita ya trae un aumento de tamaño que al momento de doblar el cuello le dificulta la respiración. En estos casos, la paciente ya está con levotiroxina, esperamos que con el tratamiento se normalicen los niveles de tiroides, disminuya, a ver si disminuye un poquito el tamaño y posteriormente le haremos una hemitiroidectomía con una suplementación completa con levotiroxina. Y el grado 3 es un bocio grande que se ve a distancia, ¿no? Prácticamente al momento de que vemos al paciente, lo llegamos a visitar a su cama, nos llega a entrar al consultorio, vemos que tiene el cuello enorme, como lo podemos observar en esta imagen, ¿no? Este es un bocio super 3, ¿no? De que es claramente identificable. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Primero, la sospecha clínica. Estamos en un área endémica, pues bueno, lo principal es pensar en eso. Poco a poco en México ha ido disminuyendo la prevalencia del bocio endémico, por lo que les decía, ha estado suplementada la sal con yodo y poco a poco ese problema se ha ido solucionando. Las hormonas tiroideas y la TSH las vamos a encontrar aparentemente normales. Esto es porque en cuestión de que estamos hablando de un bocio esporádico, ¿no? Porque sabemos que esto es un problema periférico por una alteración ya sea en el tratamiento, los medicamentos o una interacción hormonal, ¿va? Entonces, normalmente las TSH y las hormonas tiroideas, en este caso las vamos a encontrar normales. Le realizamos o podemos encontrar las bajas. Necesitamos un ultrasonido para ver el tamaño, a ver si es un crecimiento difuso o un crecimiento nodular. Y la radiografía está indicada cuando hay sospecha en una extensión intratorácica con presión local, pero sinceramente yo recomendaría mejor tomar un ATAC, que nos va a poder dar más información y es más fácil que podamos observarla en caso de que haya una infiltración torácica que con la radiografía, ¿no? Tiene una mayor especificidad que la plaquita de tórax, entonces en este caso, pues sí, yo creo que si tenemos la facilidad, es mejor un ATAC. Tratamiento, suplementación de yodo en la dieta. ¿Sale? Comer alimentos ricos en yodo. Lo que indica la OMS son 5 gramos al día. Cuando encontremos síntomas compresivos o sospecha de neoplasia, como en el caso de los pacientes que le comentaba, una tiroidectomía. ¿Cuáles serían las complicaciones? Pues bueno, la compresión, principalmente la compresión. Hay veces que como hay un crecimiento
aumentado o excesivo de la glándula tiroides. La glándula tiroides también anatómicamente tiene dos fascias. Está muy bien, una verdadera y una falsa, ¿no? Una propia y una que es la pretraqueal. Entonces está muy bien recubierta, por así decirlo. Entonces al aumento de tamaño nos puede provocar una extensión aumentada que nos puede provocar una hemorragia. Una estrumitis es un término muy poco utilizado, muy pocas veces yo lo he escuchado, podría decir que nunca lo he escuchado en el hospital, pero esto nos habla de una inflamación del bocio, ¿no? Mala suerte, se te infectó la glándula tiroides, tienes una tiroiditis y un bocio, ¿no? Y la degeneración maligna, los cambios degenerativos, en caso de que la razón de todo esto sea un cáncer, por eso es importante el estudio de las patologías tiroideas. Las tiroiditis, ¿cómo las vamos a clasificar? Bueno, antes que nada, ¿o hay una pregunta para Bocio? ¿Una duda? ¿O si nos quedó algo claro? ¿Estrumitis a qué se refería? A una inflamación del bocio, un bocio inflamado. Es muy raro ese término, de verdad yo te lo juro que nunca lo había escuchado. Cuando estuve haciendo la investigación para esta exposición, vi el término y por cultura general decidí ponerlo. Pero pues es una inflamación de la glándula tiroidea con aumentada de tamaño por el bocio y es prácticamente pues muy raro, ¿no? Yo creo que en la práctica nunca lo vamos a escuchar. ¿Sale alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Las tiroiditis, como tal, así burdamente, tiroides, itis, inflamación de la tiroides, ¿no? Eso es lo que nos dice. ¿Cómo las vamos a clasificar? Aguda, subaguda y pues, crónica, ¿no? La aguda es muy rara, es infecciosa. La tiroiditis subaguda de Kervine tiene su componente infeccioso y tiene su componente inmunológico. Y la tiroiditis de Hashimoto también tiene su componente viral y su componente infeccioso, ¿no? Entonces, perdón, autoinmune, ¿va? Entonces, revisando y empezando, tenemos que la tiroiditis aguda, su epidemiología es poco frecuente. Como les comentaba, tiene una cápsula propia, está muy bien resguardada, tiene muy buena vascularidad y drenaje linfático, lo que provoca que pocas agentes extraños a se permanezcan ahí y el ambiente yodado, que no es lo ideal para un crecimiento bacteriano, ¿no? Entonces, por eso mismo es un poco frecuente. Normalmente va a estar relacionado con una infección de vías respiratorias altas previas. El principal agente infeccioso es el Staphylococcus aureus. Normalmente este tipo de problemas se deben a una malformación congénita en la cual va a haber una ausencia en la obliteración del conducto laringotiroideo y hay una comunicación entre la vía respiratoria alta y la tiroides. Entonces, por eso que normalmente es la principal explicación a esta patología. Se da más común en mujeres entre 20 a 40 años y está muy relacionado a una patología tiroidea previa. Lo más común sería un bocio multinodular. ¿Cómo se va a presentar? Con rubor, calor, dolor, fiebre y tumor. Vamos a tener dolor, vamos a tener cuello rojo, lo vamos a tener caliente, nos va a doler, vamos a tener fiebre. ¿Cuál es el tratamiento? Pues una antibioterapia dirigida y en caso de que se hayan formado abscesos, está aumentada mucho de tamaño, el drenaje es lo principal, posterior el cultivo y ya una antibioterapia dirigida con cultivo. La tiroiditis subaguda o de Kervine es una inflamación tiroidea, lo que nos va a provocar una ruptura de folículos y la liberación de hormonas preformadas al torrente sanguíneo. Entonces, esto nos quiere decir que cuando empieza la infección, se nos rompen todos los folículos, todas las hormonas tiroideas están en el torrente sanguíneo y por ende, ¿qué nos va a provocar? Una clínica de hipertiroidismo. Esto está relacionado a una infección de vías respiratorias, normalmente de origen viral,
también es más común en mujeres, pero a diferencia de las tiroiditis agudas bacterianas, vamos a ver en un rango de edad un poquito más grandes. ¿Y por qué pasa esto? Tenemos a los macrófagos como células presentadoras de antígenos, ven algo en la tiroides que cree que no es de aquí, los presentan los linfocitos T, por eso se llaman células presentadoras de antígenos, y empieza una liberación de ciertas sustancias, que lo que provocan es una quimiotaxis de células inmunes que van a llegar al sitio de infección o al sitio donde los macrófagos nos identificaron un cuerpo extraño y van a empezar su ataque con hormonas citotóxicas. ¿Sale? En estos casos, el principal agente es el linfocitos T CD8 activados, que son los linfocitos citotóxicos. Y como les comentaba, tiene 4 fases. Su primera fase va a ser una fase previa a un cuadro gripal, una fase catedral donde se puede confundir con una gripe cualquiera. Después, cuando ya tenemos la enfermedad establecida, vamos a tener una fase tiroidea, que es cuando se rompen los folículos y se liberan las hormonas. Posterior a esto, cuando se agotan las reservas de hormonas tiroideas, tenemos una fase hipotiroidea, ¿no? Que esto es cuando disminuye el dolor y aunque persiste la inflamación, ya disminuyó un poco, pero la glándula sigue estando un poquito dura. Y la fase de recuperación, la mayoría de los casos, en un alrededor de un 70-80% de los casos, tiene una recuperación completa y espontánea. El resto de los pacientes terminan lamentablemente con una sintomatología de hipotiroidismo o niveles de hormonas tiroideas relacionados o a niveles de hipotiroidismo. ¿Va? Entonces, estas serían como las 4 fases que podemos encontrar en la tiroiditis de Kerbein. El diagnóstico, pues bueno, vamos a tener la clínica, como ya se las comenté. Depende el estadio clínico en los que nosotros identifiquemos al paciente, va a ser la sintomatología que vamos a encontrar. Ya tenemos la alteración hormonal, ya sea hiper o hipotiroidismo, y la gamografía depende del momento en que la hagamos, pues bueno, puede ser captación baja o hipercaptante. En la BAF, porque en caso de que presente hipotiroideo, sea una captación baja de la gamografía que requiera una biopsia, vamos a ver una granuloma, es lo que normalmente vamos a ver. ¿Qué es un granuloma? Es un cúmulo de macrófagos o de células inmunológicas que aparentan ser una misma célula. Aquí podemos ver todos los núcleos unidos y el citoplasma de la célula alrededor. Esto es lo que se le conoce como un granuloma y por eso también la enfermedad recibe el nombre de una tiroiditis granulomatosa. Y la tiroiditis de Hashimoto, esta tiene también una etiología autoinmune, va a ser un bocio difuso. Esto a diferencia de la tiroiditis de Kerbein, que van a ser unos linfocitos citotóxicos, los que de manera local van a realizar el ataque a la hormona, estos vamos a tener anticuerpos tiroideos específicos para esta patología. Es una enfermedad nodular y en la biopsia vamos a encontrar células de Hortle, que esto es patognomónico de la enfermedad, donde veamos células de Hortle, estamos hablando de una tiroiditis de Hashimoto y no hay otra. Es la causa de hipotiroidismo más frecuente en países desarrollados. En México está a la par la tiroiditis de Hashimoto con las deficiencias de yodo. Es una incidencia de 70 por cada 100,000 habitantes, es más frecuente en mujeres de 50 a 60 años y el 44% queda como hipotiroidismo, el 52% con hipotiroidismo y el resto queda con hipertiroidismo. Son muy raros los pacientes que quedan con el hipertiroidismo clínicamente diagnosticado, pero pues saber que la mayoría o más de la mitad quedan tienen una recuperación completa y el resto, pues bueno, van a tener algún nivel de alteración. La fisiopatología en estos casos es una infiltración de la glándula, pues va a haber por un HLA y una infección, va a haber como lo mismo de la Kerbein, va a ser una célula presentadora de antígenos. En este caso, las células que se van a estimular son los linfocitos TCD4. Estos son como, en palabras burdas, en el sistema inmune, los que parten el queso, los que mandan, los que dicen tú para acá, tú para allá. Entonces, estos linfocitos T estimulan a los linfocitos B y que estos a la postre se van a transformar en células plasmáticas y estas células plasmáticas son las que producen anticuerpos que van a producir un anticuerpo antiperoxidasa. ¿Sale? Estos anticuerpos antiperoxidasa son los que nos van a ayudar en la destrucción de la hormona tiroidea
Estos linfocitos T también van a aumentar el interferón gamma, el aumento de la interleucina 2, la expresión de receptor FAS, lo que por ende también nos va a favorecer el aumento de la transformación de los linfocitos B a células plasmáticas y vamos a tener una citotoxicidad mediada por macrófago y linfocitos TCD4 que son promovidos por estas interleucinas y que estos mismos van a favorecer a que la cascada se siga perpetuando. Va a haber un aumento de TSH con disminución de hormonas por infiltración y fibrosis. Aquí, como que nos preguntaba, ahorita me hicieron una pregunta de que cuando hay una TSH baja, aquí es todo lo contrario. Tenemos un problema en la tiroides y necesitamos, el cuerpo manda la señal de que me falta hormona tiroidea, no tengo, dame más TSH para que me produzca hormona tiroidea. Entonces está produce y produce y produce TSH, pero no se está usando, ¿no? Entonces este es un claro ejemplo de un hipotiroidismo. ¿Sabes? ¿Cuál va a ser la clínica? Pues es un aumento difuso, no progresivo, crece y no es como que día con día va creciendo, es simétrico en ambos lóbulos de la tiroides. Esta diferencia de las otras no duele, a diferencia de la tiroiditis de Herrmann. Puede ser irregular, nodular y de consistencia aumentada. Sale, como les comentaba, el hipotiroidismo va a ser lo más común. Va a haber un aumento de la TSH, un aumento de los anticuerpos antiperoxidasa y en la biopsia por FLAP vamos a ver una infiltración linfocitaria, ¿no? A diferencia que en la de Kervine vimos una granuloma, perdón, sí, fue una de Kervine, vimos los granulomas, ¿no? Entonces esto es importante. Cada problema tiroideo, cada patología tiroidea tiene como lo suyito, lo que lo hace único, por así decirlo, ¿no? Entonces es por eso que debemos de identificar o saber identificar este tipo de patologías. No porque vayamos a ser internistas o porque queramos curar hormonas tiroideas, pero siempre es importante saberlo para tratar de brindar un mejor trato a nuestro paciente, ¿no? Entonces, como tener la sospecha clínica. Recuerden que si no conocemos las enfermedades, pues es poco probable que las podamos diagnosticar. El ojo no ve lo que la mente no conoce. Entonces es importante siempre tener cierto conocimiento de las diferentes patologías para la atención de nuestros pacientes, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Suplementación con levotiroxina de 1 a 4 microgramos kilo día. Y cuando no responde el tratamiento quirúrgico, hay compresión o una degeneración maligna, pues bueno, una tiroidectomía, háblenle a un cirujano o un oncocirujano. ¿Sale? Aquí tenemos como que la marca más, no tengo patrocinio ni nada, pero el Eutirox como que es la marca más común o la que más se mueve en el mercado. No tiene la levotiroxina, pues no, ya no tiene patente ahí en genéricos, pero pues amigos, conocidos y pacientes que conozco me han comentado que es más fácil o cuando han cambiado de Eutirox a un medicamento genérico, pues sí han resentido el cambio, ¿no? Entonces, nomás como dato cultural. La enfermedad de Graves, Se cortó su audio. ¿se escucha? ¿Ya se escucha? Sí, Ah, perdón, gracias. Es a diferencia de esto, que aquí hay un aumento de la TSH y no tenemos una tiroides que no esté trabajando, y es por eso el aumento de la TSH. Aquí en la enfermedad de Graves, pues bueno, es todo lo contrario. Tenemos un agente externo a la TSH que nos está estimulando la tiroides. La tiroides cree que es la TSH, ella nos libera hormona tiroidea. El cerebro dice, tengo mucha hormona tiroidea, TSH, no te liberes, pero la tiroides sigue creyendo que es la TSH la que le está estimulando, ¿va? Es como el Sancho, más o menos. ¿Sale? Entonces, esto es reconocer las diferencias y así ejemplificando con enfermedades es más fácil entender cuando hay un hipotiroidismo con una TSH elevada y unas hormonas tiroideas bajas o cuando hay un hipertiroidismo con una TSH baja con hormonas tiroideas elevadas. Es el 60% de todos los casos de hipotiroidismo, es más común en cuestiones autoinmunes.
Es más frecuente en mujeres, la mayoría de sí, un 70%, 80% de las patologías autoinmunes se presentan en mujeres, tienes una predisposición familiar con el antígeno leucocitario humano, que es el HLA, el D3 y el B8. El D3 está relacionado con enfermedades Sjögren y se pueden desencadenar con un cuadro de estrés o durante o posterior al embarazo. ¿Qué nos va a dar la enfermedad de Graves? Pues bueno, vamos a tener una clínica derivada del hipotiroidismo, que es el nerviosismo, depresión, temblor, palpitaciones, intolerancia al calor, taquicardia, la más común, una fibrilación auricular. ¿Sale? Importante saber los síntomas del hiperhipotiroidismo porque es principalmente lo que nos vamos a abocar para poder hacer la distinción entre uno y otro. La oftalmopatía muy clásica en la enfermedad de Graves y muy preguntable en la mayoría de los exámenes o en la mayoría de las preguntas de enfermedad de Graves es un exoftalmus, que hay una restricción palpebral y mirada fija. Va a ser unos pacientes con los ojos un poquito así elevados, que los abren mucho y que les es difícil mover. ¿Esto por qué? Porque hay una infiltración de tanto del tejido graso como de los músculos, porque también ahí hay receptores de hormona tiroidea o parecidos a la hormona tiroidea. Entonces, estos anticuerpos específicos van a tener un ataque a estos tejidos, lo que nos va a provocar una degeneración que puede desencadenar una exoftalmus, una quemosis y una úlcera corneal. Y la dermopatía, que son placas pruriginosas de piel hiperpigmentadas con apariencia de piel de naranja. Es importante saberlo correlacionar y aunque es poco la incidencia de esta sintomatología, con reconocerla porque se nos puede pasar por alto pensando en una trombosis, una insuficiencia venosa profunda, ¿no? Que también es pruriginosa, que también vamos a tener una piel hiperpigmentada, que puede estar hematizada, que nos dé una apariencia de piel de naranja. Entonces, pues tenerlo en cuenta para no pasarlo por alto. ¿Cómo se va a presentar? Se puede presentar como una tirotoxicosis, que es una clínica de hipertiroidismo exagerada. Tenemos una triada para identificarlo. Pacientes con que se conozcan hipertiroideas, que tengan esta fase con el exoftalmus, que lleguen con alteración del sistema nervioso central, tengan taquicardia y fiebre mayor de 40, pensemos de una tirotoxicosis, una tormenta tiroidea, y estos pacientes tienen que ser tratados de manera urgente porque puede, con la fibrilación auricular, con las taquicardias, puede caer en un paro. El diagnóstico, pues primero, paso a pasito, le vamos a tomar la TSH, vemos que está indetectable, la T3 y la T4 libre están aumentadas, estamos hablando de un hipertiroidismo, pedimos los anticuerpos antiperoxidasa y los anticuerpos antitiroglobulina elevados, que era lo que nos comentaba la compañera hace rato, en un paciente joven y con eso hacemos un diagnóstico. En este caso, pues como les comentaba, no está muy indicada la gamografía porque ya sabemos que va a estar hiperfuncionante. Ya palpamos la tiroides, ya vimos que es un aumento difuso, toda la hormona está aumentada y tenemos la clínica, pues no es necesario. Entonces, como en conclusión, en resumen de lo que he estado diciendo, la gamografía en hipertiroidismo se utiliza poco. En hipertiroidismo la causa más común es la enfermedad de Graves y pues el diagnóstico lo vamos a hacer con los anticuerpos, ¿sale? Y un paciente joven con hipertiroidismo y bocio difuso y T4 elevada, pues bueno, ya tenemos prácticamente el diagnóstico de una enfermedad de Graves, sería confirmarlo con los anticuerpos. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento de la enfermedad de Graves tiene su gradito de complejidad y la bibliografía actualmente nos recomienda el metimazol de 10 a 20 miligramos cada 8 horas con una disminución progresiva de la dosis hasta llegar a los 5 miligramos. El propiltiuracilo, pues bueno, es de 100 a 150 hasta una disminución de 50. Importante que lo conozcamos, que sepamos que existe, pero aún no hay en México. ¿Cuándo vamos a dar este tratamiento? Cuando el riesgo quirúrgico es aumentado, en pacientes ancianos o con una expectativa mala de vida, con radioterapia cervical previa, que sea imposible o que nos dificulte la entrada a la región tiroidea, que tenga una oftalmopatía moderada o severa. ¿Y cuándo no lo vamos a poder dar? Cuando haya granulocitos y falla hepática. ¿Y cuál es otra modalidad de tratamiento? El radioyodo. Pacientes sintomáticos con T4 dos veces elevadas del valor normal. Y antes de realizar este tratamiento, le tenemos que hacer un beta bloqueo al paciente y administrarle antitiroideos previos. El beta bloqueo se realiza con propanolol, se suspenden los antitiroideos
y, y se suspende 5 días antes y se reinicia en 5 días posteriores a la aplicación de radioyodo. El tratamiento quirúrgico de elección es la tiroidectomía y es cuando es un Graves, un bocio compresivo, aparte del Graves, tenemos nódulos fríos, fracaso del tratamiento médico o embarazo en que el metimazol está contraindicado. En este caso, indicado para las embarazadas sería el propilo y tiuracilo, pero pues no tenemos en México. ¿Y cómo vamos a preparar para el paciente? De igual manera, tenemos que tener un beta bloqueo del paciente para evitar las arritmias durante la cirugía y los lapsos de hipertensión. Se da metimazol de 3 a 6 semanas. Esto es para normalizar la función tiroidea. Después se da yoduro de potasio, conocido como Lugol, por 10 días, que esto nos va a ayudar a mejorar la consistencia de la tiroides, a desinflamarla un poco y esto favorece en la cirugía porque disminuye el riesgo de sangrado o la cantidad de sangrado. Y posteriormente se realiza el beta bloqueo con propanolol. Pues bueno, con esto concluimos la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y que principalmente sea de interés en su práctica profesional. La enfermedad tiroidea y en cuestión de la endocrinología, a mí en lo personal se me hacía muy interesante. Tiene sus lados bonitos y si le entiendes es muy, muy entretenida, ¿no? Y muy fácil de hacer los protocolos diagnósticos. Espero que les haya gustado, que se sigan preparando, eh, sigan perdón, la preparación continua es importantísima en el área de salud y pues bueno, aquí nos vamos a seguir viendo en las clases. Normalmente estamos acompañando a Juan Carlos y a Secapsa aquí en las clases gratuitas, ya sea jueves o viernes. Y pues lo que necesiten, estamos a la orden. No sé si haya quedado alguna pregunta o un comentario. Bueno, pues un gusto acompañarlos y nos estamos viendo la próxima.